artesanos son parte fundamental a la hora de la organización del carnaval vegano, ya que estos son los responsables de hacer esas caretas magníficas que usan nuestros diablos cojuelos. Y hoy me hago acompañar de dos grandes artesanos del carnaval vegano. Tengo a Cirilo Ruiz, conocido más bien como Tono, y a Daniel Hernández, con los cuales son careteros de toda una vida, ¿verdad?, en el carnaval vegano. Bueno, bienvenido a Desde el Museo. Gracias por el recibimiento. Esperamos compartir un rato agradable aquí y dar algunos detalles y explicaciones. Gracias, se le agradece su espacio, que nos tienen presente siempre a todos los artesanos, no siempre a nosotros. Se le agradece esa distinción. Esa distinción. ¿Cómo se inician ustedes en el arte de hacer caretas? O sea, ¿cómo llegó a ustedes eso? ¿Cómo lo aprendieron? ¿Y desde cuándo están haciendo caretas? Mi vivencia con la artesanía data desde muy pequeño, porque yo inicio a disfrazarme desde los 7 años. Entonces, luego de tener varios contratiempos con algunos artesanos en materia de trabajo y de la elaboración de la máscara, yo decido involucrarme directamente en el proceso de mi máscara. Y a raíz de eso, entonces, me quedo como artesano definitivamente. ¿Y en tu caso, Bueno, Tono? mi trayectoria es muy buena. Yo desde niño empezamos a encontrar una perspectiva. Nos gustaría saber cómo se hacían las caretas desde niño. Yo tenía 6 años. Empecé con el hermano mío, empezamos a ver que queríamos hacer una careta. Después, a los 7 años cumplidos, empezamos a buscar barro en diversos sitios, lugares, y empezamos a elaborar como niño al fin. De 7 años empezamos a elaborar el barro, y me gustaba como disfrazarme también con lo que yo veía. Y sucesivamente empezamos a elaborar la careta, el paso al paso. Y cuando nosotros hicimos aro escondido, nuestros padres nos daban pela para que no jugáramos con tierra. Y cuando nosotros les mostramos, ellos dijeron, no, eso no fue en ustedes. Principalmente fue el chino, y yo trayendo. Y cartaba todo eso. Y sucesivamente entonces me fui ante un artesano que le llaman Puli, que era en aquel entonces muy reconocido. Me fui a trabajar con él. Y yo la ética de Puli iba y se la transmitía al chino y íbamos ahí, hasta que logramos el objetivo de modificar, que el chino es el que modificaba todo lo que está ahora en esta trayectoria. Ha sido el chino que ha elaborado todo lo que se está viendo ahora en el día. Incluso el chino, tu hermano, es uno de los careteros también más destacados que tiene la ciudad de La Vega. O sea, sí, el chino no viene de ahora, el chino viene de una trayectoria muy larga haciendo caretas. Desde niño. Y entonces ha sido reconocido también como uno de los mejores careteros de la ciudad de La Vega. Sí, sí. Pero, ¿cuál fue la primera careta que ustedes recuerdan que hicieron? ¿Cómo fue esa careta? ¿Qué llevó a hacer esa careta? ¿Cuáles fueron las trabas? Si fue tan fácil o fue difícil. ¿Cuál fue esa careta, Daniel, que tú hiciste de primero? Al yo tener conocimiento ya sobre la elaboración de una máscara, por tanto tiempo disfrazándome y conviviendo con diferentes artesanos como Bully, el maestro Felipe, el maestro Cayoya, incluso el mismo chino. Recuerdo que el artesano que nos trabajaba a nosotros en ese entonces se llama José Luis Jiménez, el amiguito. Tuvo un problema y se fue de La Vega. Y entonces no teníamos quien nos elaborara la máscara. Quedaron ustedes ahí enganchados, Exactamente, como dice la gente. quedamos en el aire. Y a mí me nace la iniciativa de ir y comprar un barro y ponerme a hacer un molde para mí. O sea, es decir que la primera máscara que yo hice fue del grupo Las Víboras en ese entonces. En los años 93, 94 por ahí. Esa fue la primera máscara que hice. Entonces las personas que iban donde José Luis a hacer la máscara tenían que pasar obligatoriamente por mi casa. Fueron viendo lo que yo hice y les gustó. Entonces con parte de esos trabajos que era así ya me quedé yo.
Y ahí se quedó la gente ya con la cabeza. Mira, Daniel hace caretas. Exactamente. Y bueno, de una necesidad, de un percance, saliste tu artesano. Entonces, en el caso tuyo, Tono, ¿cuál fue esa primera careta que tú hiciste? La primera careta que yo hice, ya yo tenía un poco de experiencia trabajando con el chino. La primera careta se la hice al grupo de carnaval Los Bárbaros. En ese entonces le hice también a los Gremlins. Y la primera fue la de los Gremlins, fue inmensa. Yo dije, Señor, gracias por darme este talento también. Entonces tenía la capacidad de lanzarme solo y lograr el objetivo. Pues, ya ahí tenía yo la edad de 10 o 8 años, por ahí más o menos, entre 8 o 10 años, cuando me lancé solo a trayectoria. ¿Me entiendes? Entonces yo me imaginé, wow. Entonces ahí vinieron 2 grupos más y en ese año hice yo 5 grupos y los 5 se hicieron satisfechos del trabajo que yo le hice. ¿Cuál ha sido esa careta que digamos que fue la más difícil, la más tediosa para hacer durante toda su trayectoria como careteros y artesanos? Mira, la primera careta, en poca experiencia, vamos a decir, fue la de un alien, el monstruo. Yo le dediqué tiempo, y me decían que yo no iba a lograr el objetivo. No lo iba a lograr. Hasta que logré el objetivo, quedó perfectamente. Pero ahora hay una para 2023 que me da agua de beber. Esa careta, incluso que las caretas van evolucionando con el tiempo. Imagino que con la evolución de la careta, así mismo evoluciona la dificultad de hacer una careta. Sí, este trabajo que estoy haciendo para el 2023 me ha requerido tiempo porque tiene tanto detalle que tengo que observar el diseño. Es una cosa, mira, que le doy gracias a Dios, maravillosa pero trabajosa. La verán. Daniel, y en tu caso, ¿cuál ha sido esa careta que te ha dado más trabajo? Esa careta que tú dices que te ha dado mucho dolor de cabeza, tú hacerla y llevarla a la realidad. En mi caso fue una careta que le hice a los escorpiones, porque después que había logrado el trabajo se me cayó. Ya empezar de cero. Ya en tiempo récord tuve que reconstruirlo de nuevo y eso fue algo muy tedioso. Imagino que fue ya empezar de cero, hacer una careta. Exacto. De ese grupo Los Escorpiones, un grupo legendario Los Escorpiones, que ha sido un saludo a nuestro querido Fillo, que es el sastre oficial de los Escorpiones y de su fundación. Pero al regreso, vamos a seguir hablando con estos 2 maestros careteros en Desde el Museo, así que no se muevan. Continuamos en Desde el Museo conversando con 2 maestros careteros, Cirilo Ruiz y Daniel Hernández, que son grandes careteros de la ciudad de La Vega y son, digamos, de los más reconocidos, por así decirlo. Son rankeados, como dice la gente, como con los grupos de carnaval. Quedamos ahorita hablando de la dificultad de esa careta que han sido difíciles, pero ¿cuál es difícil aprender a hacer una careta de carnaval? Bueno, difícil, diríamos, no es tan difícil. Cuando uno nace con ese talento y se concentra, cualquier caricatura que uno hace se le encuentra difícil. Pero tú llevas eso adentro, bota esto, Ya nace con ese arte. talento y te vas mejorando día por día, practicando hasta que llegue el momento que hace maravilla, porque esa maravilla nos la da Dios para crear nuestro arte y dárselo a todo público dominicano, y no son tanto dominicanos, sino internacionalmente. En tu caso, Daniel, ¿fue fácil o difícil aprender a hacer caretas de carnaval? O sea, ¿cómo fue tu proceso? O sea, como dice Tono, no creo que es algo que pueda aprenderse, porque sería muy difícil. O sea, cada quien nace con un don predeterminado que Dios le da. Las manos del artesano son prodigiosas
no solo la mano, porque el artesano tiene la habilidad de crear cosas, primero en su mente y luego recrearla con las manos. Manejar el barro no es difícil, pero crear sí es difícil. Entonces, hay mucha diferencia en cuando tú aprendes un oficio o tú haces un oficio de corazón o por vocación. Entonces, creo que las personas que se destacan como artesanos es porque tienen eso dentro y simplemente le hace falta desarrollarlo. Yo siempre he admirado el trabajo que hacen ustedes como artesanos, que le llevan en un papel plasmado una careta y ustedes la llevan a 3 dimensiones, o sea, se lo ponen en un papel, en un solo plano, y ustedes la hacen ya en 3D. Cuando llegan esos grupos con esas caretas así tan estrambóticas, ¿ustedes no le dan alguna sugerencia o algo? ¿Cómo es el proceso cuando llega un grupo de carnaval a su taller para hacer una careta? Primero se observa el diseño. Por más bonito que tú veas algo plasmado en un papel, cuando llega a la realidad se ve diferente. Entonces, al uno tener conocimiento ya de las cosas tal y como son, uno le da sugerencias. Mira, así se vería más bonito. De esta forma puede mejorarse el trabajo. O esto. La observación siempre la tiene el artesano, porque hay cosas que se escapan al ojo del diseñador y al ojo del dueño del diseño. Entonces ya el artesano, por la experiencia que tiene y como primero tiene que recrearla en la mente, se da cuenta de cualquier fallo y de lo que es posible y de lo que no es posible. Exactamente. Tono, ¿tienes alguna participación a la hora de cuando los grupos llevan el diseño? Sí, mira, es que lo me dicen nuestro compañero maestro Daniel. Cuando ellos nos llevan nuestro diseño, el plan, que lo llevamos como acabas tú de decir, en 3D, tenemos que tener mucha cuenta, mirarlo de todos los tipos de áreas para darle el volumen que se necesita. Tanto como el cliente, mi facultad con mi cliente, yo le digo, tú tienes que estar cuando ya llego algo más avanzado, para que vaya viendo tu trabajo, cómo va quedando. Si tú tienes alguna opinión, yo te puedo dar otra, de planos que tenemos a mano. ¿Tú entiendes? Entonces, se va desarrollando y se le va buscando la perspectiva de ese diseño y la creatividad que queremos para tirarlo al aire. Entonces, si hay algo más que tenemos que cambiarle, lo hagamos ahí mismo. Y me gusta que mi cliente observe su trabajo y que me diga, vamos a hacer esto también. Yo le estudio si se puede, le podemos agregar piezas también. ¿Tú entiendes? Y imaginarnos piezas que también, después que el trabajo esté hecho, podemos adaptarle. O sea, que el cliente también tenga su participación. Sí, para mí me gusta que el cliente tenga la participación de su trabajo. Porque así al final ya concluimos algo seguro. Y esa es mi seguridad de mi trabajo y para el público. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo inicia el proceso? Porque yo siempre he tenido la duda de que los grupos, el grupo va donde el caretero y ya, le entrega la careta y esto, pero ¿cuál es el proceso que conlleva desde cero hacer la careta de carnaval a los grupos de carnaval? Bueno, desde cero primero el proyecto inicia en sí dentro del grupo. Por ejemplo, yo que fui presidente del grupo de carnaval por muchos años, uno trabaja en el concepto que quiere lograr y lo que quiere presentar el año próximo en el carnaval. Se diseña, de ahí se procede a ir donde el artesano y al sastre para elaborar la respectiva muestra. Si hay algo que no gusta, un ejemplo, se puede cambiar, porque para eso se hace la muestra. Y se toman las decisiones finales luego de que el grupo aprueba, un ejemplo, ya ese diseño y lo que está hecho. Entonces se le da inicio a los trabajos para ese proceso. En tu caso, Tono, ¿cómo es el proceso desde que llegue el cliente hasta tú entregar la careta final, digamos que a semanas del primer domingo de febrero? Bueno, las trayectorias es buenas, pero a la vez Es tediosa. Después que ya el trabajo está conformado, como dice Daniel, vienen los más difíciles,
es combinar los colores, porque el cliente lo que te lleva son muestrecitas de tela. Entonces tú tienes que imaginarte ese disfraz y esos 3, 4, 5 colores que te lleva el cliente para tú hacer una combinación que quede perfectamente combinada contra la careta del disfraz. Y que hay una trayectoria desde arriba hasta abajo. No sé si te has dado cuenta que en el carnaval todo lo enfocan en la careta. Sí. La careta es lo que más se habla, porque es el trabajo más delicado. Más delicado, más confeccionado, más trabajoso. Ese trabajo hay que valorarlo. Esa cultura, eso para mí es una cultura, un arte. Y hay que saberlo valorar. Y si no valoramos ese arte, quizá la cultura de nosotros va abajo, pero la gracia le damos a Dios, que tenemos artesanos que están subiendo con buenas ideas, con buenos talentos. Y yo le agradezco mucho a ellos y a Dios también, que es primordial, que sigamos adelante para que esta cultura siga adelante y vivamos este carnaval por siempre. Tú mencionas algo que son los nuevos artesanos. De esos nuevos artesanos, ¿qué opinión ustedes merecen de ustedes? Porque vemos que hay trabajos que uno dice, wow, mira, lo hizo un muchachito que aprendió el otro día, pero son artesanos que han trabajado en un taller y han aprendido en un taller, digamos que contigo o contigo, Daniel, que se independizan y también forman su taller. Pero ¿qué opinión merece de ustedes? Porque como evoluciona el carnaval, también evoluciona la artesanía. Bueno, ¿cómo te explico? Como dice el maestro Tono aquí presente con nosotros, han surgido nuevos relevos y son muy buenos, son artesanos de mucha calidad que pueden igualarse a cualquiera de nosotros que somos maestros expertos en la artesanía. Creo que habrá carnaval por mucho tiempo. De la nueva generación tenemos más o menos como 4 que destacan mucho y son excelentes artesanos que merecen el respeto y la admiración de todos nosotros. ¿Qué me tiene que decir Tono de esos artesanos? Porque por tu taller han pasado muchos muchachos, sí, mira, siendo ayudantes y que ahora mismo son artesanos. Mira, en respeto a los ayudantes, los artesanos que están saliendo de nuestros talleres, no solamente le damos espacio para trabajar, sino tenemos espacio para enseñarlo. Cuando nosotros observamos a esa persona que se le ve que tiene ese talento, para mí es un orgullo yo enseñarlo, que salga de mis raíces, que salga de mi corazón, que diga mañana, yo salí del taller de Tono, salí del maestro Tono. Y le vivo explicando cómo se hacen las cosas, concentrarse y botar ese espíritu que dije ahorita, que brote para que haga creaciones nuevas. Y que siga la nueva generación. Y a ellos yo les digo que aprendan a valorar su trabajo. Valoremos. Que los trabajos cuando tú los valoras sale perfectamente bien. Exactamente. ¿Me entiendes? Todo sale perfecto. Y mañana no va a decir Tono, Daniel no. Van a decir el nuevo artesano. Una observación con referencia a los nuevos talentos jóvenes que surgen ahora. Yo recuerdo que cuando nosotros iniciábamos, los maestros artesanos se trancaban en los talleres, sí, y no aceptaban que nadie entrara a ver lo que hacían. Entonces, para alguien que quisiera aprender la artesanía o que tuviera ese talento, desarrollarlo era bastante difícil. Y me imagino que era un secreto, pero al regreso vamos a escuchar todas esas historias que pasaron por ustedes dos, claro. Cuando fueron aprendices de esos careteros. Así que no se muevan, esto es Desde el Museo. Continuamos en Desde el Museo y hoy me encuentro con estos dos maestros careteros del carnaval vegano, Cirilo Ruiz y Daniel Hernández, los cuales han tenido una trayectoria en el carnaval vegano siendo artesanos de muchos grupos. Muchas caretas han pasado por sus manos y muchas de esas caretas nosotros las hemos admirado en el carnaval vegano. Entonces quedó en el aire algo.
ustedes fueron primero aprendices en los talleres de artesanía. Entonces, yo siempre he tenido una duda de que, ok, los grupos llevan su careta, la tienen ya para el domingo de febrero, pero ¿qué tiempo se tarda en hacer una careta de carnaval? Si es una sola careta, la confección puede tomarse su tiempo, porque la careta inicia primero con el moldeado, que dependiendo del diseño y el tamaño puede tomar entre 4 o 5 días. Luego viene el proceso de empapelado, que se tardaría entre 2 y 3 días. Y de ahí en adelante, la preparación de la terminación. Se pule la careta, se moldea la dentadura, se pinta. Es decir, que una sola careta para su elaboración, si es una sola, puede tomar entre 12 y 15 días. En tu caso, Tono, las caretas que salen de tu taller, porque he visitado tu taller, terminan con un pulido, terminan con una terminación de porcelana. ¿Desde cuándo viene haciéndose ese trabajo? Porque las caretas que conocemos de los 90, de los 80, eran caretas más rústicas, no se pulían. Sí, mira, siempre, como yo vengo de una persona, que el chino, modificando, y es lo que acabo de decir en la trayectoria de la entrevista, que tenemos que desprender las ideas como artesanos. Me llegó esa idea y yo experimenté con mi careta, con mi grupo, porque yo tengo un grupo de carnaval también, y fui trabajándole hasta que logré el objetivo. Un cliente vio la terminación de la careta y se enamoró. Dice, ¿por cuánto tú me haces ese trabajo? Yo dije, bueno, tendré que calcular porque sale muy costoso. Porque después que la careta se hace el molding, la trayectoria que ya lleva para fabricar una careta, como el tiempo de antes que no se pulían, es un costo. Y ahora se le incluye la pulida, es otro costo, ¿okay?, que lleva esa terminación. Que fue al grupo de carnaval Los Millonarios. Wow, Los Millonarios, un grupo legendario. Que todavía tengo esta careta en mi casa. Me la dieron a arreglar y la tengo como reliquia. No la quiero devolver porque estoy enamorado de esa careta. Y le trabajé perfectamente como se debe de ser. Cuando ellos salieron, un pum. ¿De qué año estamos hablando, más o menos? No me acuerdo, ¿no? Como en el 2008, por ahí, 2009, por ahí. Yo empecé porque fui yo que empecé a elaborar la técnica de la pulida de careta. Sí, sí. Entonces, antes se le daba el brillo con barniz, que ya un tiempo las caretas se ponían como amarillosas, perdían el color. Entonces a esa careta yo agarré, como el tiempo de ahora que estamos usando, automotriz. La pintura automotriz. Que fue en que empecé a trabajar con eso. Y al brillo le damos uretano en clías. Hay diferentes calidades de clías, que eso no hay que decirlo, el precio es muy costoso. Por eso es que las caretas han subido bastante de precio. No por la mano de obra, sino por el uso de por materiales. los materiales que se están incluyendo ahora en la careta. ¿Tú entiendes? Pues podría decirse entonces que la careta de hoy en día es una careta que ya lleva un proceso industrializado. O sea, porque estamos hablando de pintura automotriz, estamos hablando de clear, Sí. estamos hablando de materiales que no se usaban en la careta, porque yo tengo entendido que la careta de antes se pintaba con pintura acrílica Acrílica. y a pincel. Sí, el proceso de la careta se ha industrializado mucho, porque antes prácticamente todos los materiales eran materiales orgánicos. Ahora la mayoría son materiales químicos. La dentadura de una careta se buscaba diente de vaca o de cerdo para aplicarle. Se hacía una pasta a mano que se llamaba porzolanicrón también. Después se usaron los dientes incluso hasta en yeso. Luego viene la resina, la fibra de vidrio, que se suplanta esa dentadura por fibra de vidrio, incluso por acrílico. La pintura antes se aplicaba a pincel, eran pintura al agua o a óleo. Ahora son tintes automotrices o pintura en spray. Y
ya prácticamente ese proceso tan artesanal ha venido a pasar a un proceso más industrializado, pero sigue siendo una artesanía. Incluso, pues, claro, porque se hace con las manos. Pero entonces, ahí voy con eso de los materiales de cómo se hace una careta. ¿Qué tanto ha cambiado ese proceso de los 90 que tú iniciaste hasta ahora mismo 2022, con miras a un carnaval 2023? ¿Qué tanto ha cambiado ese proceso de hacer caretas? El proceso de hacer careta ha cambiado no en un 50 ni un 90%, yo diría en un 200%, porque si uno observa la máscara tradicional, la que se hacía en los años 80, y la compara con una estructura de la que se están haciendo ahora, es una diferencia de cielo a la tierra. Antes recuerdo que incluso habían piezas que se le hacían aparte a la máscara, como los cuernos, las orejas, e incluso ni siquiera había que darle un corte para sacar una máscara. O sea, Salía esa hora del molde. se agarraba, se empapelaba y se le daba para arriba, se le agregaban las orejas, se le agregaban los cuernos, incluso dientes en papel que se hacían con un conito, uno lo envolvía y lo pegaba con ella, ni siquiera silicón. Ahora la confección de una careta es algo increíble. Hay que hacer incluso una estructura metálica a muchas de las piezas para poder soportar la carga o los pesos, porque el barro, si tú lo pones en el aire, no tiene consistencia. Ya es algo increíble, simplemente increíble. Basta con ver la comparación entre una pieza moderna y una pieza antigua. Sí, es mucha la diferencia. Ahora hablando del tiempo, el tiempo de proceso, de cómo tarda hacer una careta de carnaval. ¿Cuándo llegan los grupos? Porque sé que es el dolor de cabeza de todos los artesanos. ¿Cuándo llegan los grupos del carnaval vegano a los talleres para mandar a hacer su careta? Mira, en la trayectoria mía, yo al cliente, a los grupos, yo le digo, vengan con tiempo, porque el proceso de la careta se lleva su tiempo. Pero ya los grupos ya están empezando desde septiembre y octubre. Y ahí estamos todavía cogidos. No es tiempo para él. Yo le digo que vengan desde junio y julio para hacerles todos los moldes, porque es un proceso, ya que ha evolucionado mucho el trabajo de la careta desde antes hasta ahora en la realidad, porque se lleva tiempo. En esta pandemia hay muchos grupos que ya tienen confeccionada su careta y están preparándose para esto. Hay pocos grupos que están esperando que se dé definitivamente que va a haber carnaval, pero se está trabajando. Entonces, queremos que seamos ahora los que queden, que vengan a tiempo, que queda un poquito de tiempo, pero es muy fuerte la trayectoria de nosotros, porque vamos a tener que amanecer, que es muy fuerte, que cuando tú pierdes una noche, no se recupera con una semana de sueño. Incluso que son trabajos que llevan mucho tiempo. Incluso veo que hay grupos que son de 40 miembros, 50 miembros. ¿Cómo se hacen ustedes a la hora de hacer, por ejemplo, 50 caretas en un tiempo, por así decirlo, de enero al primer domingo de febrero? Bueno, eso conlleva toda una estructura de organización de trabajo en un taller. Pero debido a los métodos que se usan ahora, que ya no es igual que antes. Antes, para tú reproducir un molde tenía que hacerlo copiado a mano, desde cero, en el barro. Era muy tedioso. Ahora hay técnicas para copiado de molde, en lo que se hace que se fabrican varios moldes. Se emplea más mano de obra para la elaboración. Se emplean incluso hornos para secar la máscara, que antes no se hacía. O sea, que el proceso ha cambiado bastante. Sí, ha cambiado mucho. ¿Cuál ha sido, Daniel, para mí una de las caretas más emblemáticas de la que tú has hecho? Ha sido la del grupo Los Ranqueados, que incluso la tenemos aquí en el museo. Pero a tu opinión, ¿cuál ha sido esa careta que fue la icónica, la que dijo, wow, esa careta es una careta impresionante de la que hayas hecho? Para mí toda la careta que hago, o sea, me impresiona, porque yo vivo mi trabajo y ver una obra que yo hago terminada
me satisface. Creo que para mí todas tienen un gran valor y todas me llaman la atención. No puedo definirme específicamente por una pieza porque sí he creado muchas y siempre trato de que mi trabajo sea excelente y de sentirme conforme con mi trabajo y de que el cliente también se sienta conforme con su trabajo. Y que son caretas icónicas. Pero al regreso, vamos a tocar un tema muy interesante, que es la evolución de la careta del Diablo Cojuelo y cómo estos dos artesanos dan su opinión acerca de eso. Así que no se muevan, esto es Desde el Museo. Regresamos en Desde el Museo con estos dos maestros careteros que tenemos hoy en nuestro espacio. Hay una duda que siempre ha surgido y es en cuanto al tamaño de la careta, porque hay niños, hay adultos en los grupos de carnaval. ¿Cómo se trabaja esa parte de que una careta sea del tamaño de una persona y que hay personas que son grandes y hay personas que son pequeñas? ¿Cómo ustedes manejan esa parte? Bueno, esa parte la manejamos en mi área. Yo tengo una medida exacta, adulto, y otra para jóvenes, hasta niños, pero les pongamos cocha a la careta para que cuando el cliente se la ponga se sienta cómodo, y si le queda muy floja se le introduce más cocha para que quede a su gusto. ¿Ve? A su gusto. La cocha viene haciendo el trabajo ya definitivamente para el cuerpo de la cara. Ok, para hacer para que ajuste. Sí. Daniel, en el caso de la careta, se han cambiado mucho. Antes la careta eran a media cara, o sea, y ahora casi todos los grupos de carnaval tienen un casco. ¿Cómo ves tú esa parte de que el cambio de la careta, o sea, ya no se usa una capona, sino una careta completa? ¿Y qué pasa con el caretero a la hora de que le llegan ese tipo de modelos? O sea, incluso para el artesano es mucho, aunque el trabajo sale más costoso haciendo en forma de casco, para el artesano es mucho más fácil trabajar porque puede apreciar todas las dimensiones y toda la estructura y darle volumen necesario o recrear la parte necesaria. Cuando una careta es media cara, que es plana, uno no tiene esa facilidad de jugar con ella. Creo que ha sido de mucho beneficio que la máscara evolucionara a un casco, porque eso incluso te protege más y el peso de la máscara se distribuye más equitativo, porque no te ala ni hacia adelante ni hacia detrás, sino que se mantiene equilibrado en todo el cuerpo. Entonces eso ha sido un aporte beneficioso. Incluso yo cuando me disfrazaba, o sea, llevo ya 6 años sin disfrazarme, pero mi última careta fue un casco. Al principio yo vi, hay un casco, vamos a ponerme un casco completo, pero a la hora de andar en la calle incluso, la careta no se cae, incluso es más cómoda de llevar. Es más caluroso, claro está, porque la careta no respira por detrás, pero es una careta mucho más cómoda de llevar. ¿Cómo ven ustedes la evolución de la careta? Digamos que una careta de los años 80 a una careta del 2023. ¿Cómo ven ustedes la evolución que ha tenido la careta? Sí, mira, la evolución de la careta ha cambiado mucho y es muy buena en la trayectoria del caco. Como dice el maestro Daniel aquí, compañero, artesano, la careta era plana. Para ver la perspectiva y todo el volumen no se podía. Pero ahora con el nivel de caco se le puede adaptar más piezas, se pueden todo, de lo que tú quieras, ahí se puede lograr ahora mismo. Más trabajosa. ¿Ves? Antes decían los clientes, ¿cómo yo me voy a poner un caco? ¿Que me voy a jugar? Dice, no. Incluso esa fue mi opinión cuando, Sí. cuando la primera vez. No, incluso que cuando tú te lo pongas, te vas a sentir más cómodo, vas a respirar. No va a andar que cuando tú das un brinco, agarrarte de látigo, pero no, tú das un brinco, te acomodas como si fuera un caco, y te sientes cómodo. Y esa evolución, tú le puedes adaptar todas las piezas que tú quieras, hasta decoraciones inmensas. Sí. Y como dice el maestro Daniel, el peso tú lo aguantas. Y se distribuye mejor. Se distribuye mucho en el cuerpo, ¿tú entiendes? Pero al cliente también que ellos le adaptan su caconcito
o un pañuelo para que al careta, que cuando tú vas así, que vas a un vejigazo, se le ve el cuello, pero ellos le ponen siempre su paño decorativo, sus cosas, tú ves, para ocultar el cuerpo humano. Sí. Esa es la identidad del Diablo Cojuelo. Los grupos de carnaval año tras año quieren evolución, quieren modelos nuevos, quieren romper en la calle, como decimos comúnmente. ¿Qué buscan los grupos cuando van ya donde el caretero? O sea, ¿qué es lo que más exigen? ¿Cómo te explico? Cada grupo quiere superar cada año lo que hizo el año pasado. Pero siempre el grupo lo que busca es la excelencia en su trabajo, o sea, la calidad, la terminación, de que si el año pasado usó un cristal, el año que viene usa un diamante, o que si usó una peluca rizada, el año que viene sea lacia. Entonces los grupos lo que buscan es la superación de lograr algo mejor a lo que ya hicieron. Siempre está esa búsqueda continua de superar lo que ya se ha hecho. En tu caso, Tono, veo que muchos grupos de carnaval te buscan por el pulido de la careta, pero además del pulido, ¿qué buscan esos grupos de carnaval? O sea, ¿cuál ha sido ese grupo que te ha dicho, mira, yo quiero esto más especial que otro? O sea, ¿con qué grupo tú has, o cuáles grupos, cuáles caretas han sido esas que te piden una innovación a la hora de confeccionarla? Mira, yo he tenido clientes de Santo Domingo que muy innovado. Yo publiqué una máscara de un pescado. Eso es innovación. Eso quedó totalmente, ya tú sabes, con el pulido, la terminación, la calidad. Y más también en el talento de la pintura, que ahí que tenemos que tratar de lograr el objetivo, de combinar y darle la tonalidad que lleva a la realidad esa careta. Porque no es bueno decir, tiré un color y aquí tiré un color. No, vamos a llevarlo a la realidad, con los colores que el grupo le da. La terminación, la pintura, lo matizado, para que se forme lo que es algo y que de lejos se vea qué belleza. Está bien combinado, se nota lo que es. ¿Tú ves? Entonces en la pintura hay que tener talento también, porque me lleven a mí colores, no, tú tienes que imaginarte, llevar la realidad de esa máscara. Y que parezca real. Y que parezca la realidad, exactamente. Que nada más no tirar un colorcito aquí, un colorcito allí, no, llevarla a la realidad con los colores que te den. Los matizados que ayudan. La pintura es la que ayuda. Es igual que tú agarras un cuadro en pintura y tú tiras tu talento y te dicen, ¿qué es lo que él está haciendo? Y cuando tú te alejas un poquito, dices, wow. Lo mira de lado y dices, wow. La pintura debe de ser bien confeccionada, bien detallada, coger su tiempo para que esa perspectiva y todo ese talento que tenga ese arte, que tú de cero has hecho, logre y que es la parte fundamental, o sea, el color de la careta. Sí. Tú mencionabas algo que clientes de Santo Domingo. Los careteros de La Vega, en general, han sido los más buscados a nivel nacional para hacer caretas. ¿A qué ustedes se creen que se deba eso de que vengan de Santo Domingo, vengan de Santiago, vengan de Moca, vengan de Mao a mandar a hacer caretas a La Vega? El carnaval dominicano nace indiscutiblemente en La Vega, evoluciona en La Vega y se desarrolla en La Vega. Por tanto, sin tratar de ser ingenuo o mezquino, creo que en materia de carnaval los mejores artesanos los tiene La Vega. No solo del país, creo que en muchos lugares del mundo también. Porque nosotros vivimos esa tradición y nos hemos centrado en ella, de mejorarla cada día, de hacer búsquedas que mejoren lo que hacemos y lo que elaboramos. Entonces la técnica que maneja el artesano vegano
son técnicas que son propias de nosotros y que para tú poder desarrollarla tendría que vivir aquí. Entonces esa es la gran diferencia. No te voy a decir que en otros lugares tienen excelentes artesanos, pero no que manejen la técnica que manejamos nosotros. O sea, los trabajos de La Vega, tú ves un trabajo elaborado en La Vega, confeccionado en La Vega, y tú te vas a Japón y lo ves y dices, eso lo hicieron en La Vega. Te vas a China, eso lo hicieron en La Vega. Vas a Estados Unidos, eso lo hicieron en La Vega. Porque ese sello es inconfundible. O sea, es algo que no se puede ni siquiera igualar o copiar. O sea, ese es un sello que nos identifica a nosotros como carnavaleros y como veganos. Entonces, por eso es que la mayoría de ciudades vienen a La Vega a confeccionar parte de sus aguares. Vemos que ya nos estamos preparando para el Carnaval 2023. Así rapidito, ¿cómo ven ustedes el carnaval que se avecina? O sea, ¿cuál es su perspectiva y su expectativa para este carnaval? Bueno, para este 2023, este carnaval, hasta ahora, te voy a ser sincero, está muy lento. ¿Siente que va lento? Se va lento, muy lento, muy lento. Los grupos en que estemos trabajando y estamos los artesanos trabajando, va muy lento, pero va a haber calidad, va a haber mucha sorpresa, porque hay muchos como grupos, comparsas, que tienen sus trabajos hechos, no lo sacaron, pero al tener su trabajo hecho, hay sorpresa, porque ellos decían, no, esto no va ahora, vamos a planear algo más, que tenemos tiempo para poner esto mejor. Y lo que se espera es muy espectacular. Un espectáculo que... Mire, teníamos 2 años sin carnaval. Sí, eso iba, 2 Ahora, años sin carnaval. La Vega espera La algo Vega se está preparando, pero lento, pero seguro. grande. Daniel. Bueno, Oscar, yo difiero un poquito de la opinión del maestro Tono. Sí estamos lentos en lo que es el proceso de carnaval y tenemos el gran reto de que sería un relanzamiento. Creo que sí va a haber carnaval y va a ser un carnaval de mucha calidad, pero creo que la participación de los grupos no va a ser Tan masiva. o sea, igual que a la de otros carnavales. Pero sí los pocos que puedan salir o que logren salir van a dar un evento de mucha calidad. Bueno, esperamos que este 2023 traiga un carnaval lleno de color, lleno de magia, lleno de alegría, mucha calidad en caretas y disfraces. Y esperamos también que sea uno de los carnavales más vistosos, ya que tenemos 2 años de celebrar el carnaval. Daniel, Cirilo, Tono, cariñosamente, gracias por aceptar nuestra invitación a Desde el Museo. Y a ustedes, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, @Museo del Carnaval Vegano RD. Y este video estará colgado en YouTube. Si no lo pudo ver por Ready Television, puede seguirnos en nuestro canal de YouTube como Museo del Carnaval Vegano. Esto fue Desde el Museo.